O sea, la agroecología lo que pretende es ser una manera de mirar al sistema agroalimentario más justa. Entonces, yo digamos que la parte ecofeminista es una parte imprescindible, o sea, no es algo optativo. O sea, la mirada ecofeminista es la que nos ayuda a visibilizar dónde están las desigualdades y cómo darle la vuelta. En una sociedad heteropatriarcal, entonces tenemos que estar todo el tiempo recalcando la necesidad de esto, ¿no? Porque es verdad que cuando hablamos de agroecología muchas veces miramos la parte productiva, pero no miramos la parte social o política. Una cosa es lo que dicen los datos y otra cosa es la realidad, ¿no? Porque muchas cosas o no están reflejadas o no están recogidas, o incluso la manera de plasmar los datos no se corresponde ni siquiera con las propias políticas públicas, ¿no? Sí que sabemos a priori con los datos que hay que, por ejemplo, en la comunidad autónoma vasca, pues solamente el 1% de las mujeres que viven en el medio rural se dedica a alguna actividad relacionada con el sector agrario, o sea que es súper poco. O sea, y luego cuando se mira el sector agrario, pues lo que se ve es pues las mujeres están en amplia minoría. En Álava concretamente creo que son un 22% o algo así, las que son titulares, por ejemplo, de la explotación, con unas edades de en torno a 57, 58 años de media, o sea, un sector bastante, bueno, mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues con una falta de relevo generacional importante, porque el envejecimiento de las mujeres es mayor que el de los hombres, la media de edad. La agricultura familiar sí que sigue todavía siendo mayoritaria, pero las nuevas explotaciones, sobre todo además en el ámbito agroecológico y demás, ya no son tanto el prototipo familia, es otros colectivos o tienen otras diversidades. Entonces también ahí las mujeres están, pero a lo mejor son como parte de una cooperativa o sea, no tienen por qué ser las titulares, ¿no? Porque también parte de cambiar la mirada es esto de las jerarquías y de la propia propiedad de la tierra, ¿no? Cuando tú miras la mano de obra contratada y la ayuda familiar y demás, o sea, si tú quieres mirar dónde está el mayor porcentaje de mujeres, está en la ayuda familiar, o sea, en las que trabajan gratis, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener claro que todavía están un poco en una situación bastante precaria respecto a los hombres, ¿no? No solo qué echamos en la tierra, sino dónde están los hombres y las mujeres en los proyectos, y cuando queremos transformarlo, incorporar, por ejemplo, no solo criterios de viabilidad económica reducida a la monetario, sino criterios de lo que llamamos la viabilidad, ¿no? Yo creo que es muy interesante también la confluencia que está habiendo en algunos lugares con el movimiento feminista, ¿no? Porque también, bueno, y que unas permeen a otras, tanto el movimiento feminista a las mujeres agricultoras y campesinas, como la parte de las mujeres campesinas al movimiento feminista, que también es bastante urbanita, ¿no? Y también hace falta que se vean otras perspectivas. Es importante poner en común las necesidades de todas, porque vale, podemos ser todas mujeres, pero no con las mismas realidades, ¿no? Entonces cada una viene de una realidad distinta y hay que ver qué hay en conjunto y bueno, por qué podemos luchar juntas, ¿no? Y cómo hacerlo, porque si no lo hacemos nosotras nadie lo va a hacer por nosotras, entonces es clave que se pueda hacer eso, ¿no?